asko etortzeagatik, 5 minutu derrigorrezko horiek itxoin ditugu eta hasiko gara mahai inguruarekin. Gusto bat da beretan aretoa bete-bete ikustea eta gaurko mahai ingurua izenburua oso argia jarri diogu, ez? Desegitea, monumentoa desegitea da esanahia aldatzea. Guk apostu oso garbi egiten dugu eta hortarako kanpaina hau, zurekin Nafarroakin egin dugun kanpaina hau, manifestu txiki bat dago eta irakurriko dut oin pixkat kokatzeko, ez? Nun gauden. Gurutzada nazionalean hildakoak omentzeko Nafarroako monumentoa 1951 diseinatu zen, 1936ko kolpe militarra eta gerra zibila bultzatu, antolatu eta zuzendu zutenen aintza eta ohore handirako. Gure iraganeko okerrena simbolizatzen du. Aintza irabazleentzat eta mendekua eta humilazioa milaka biktimentzat, haien senide eta ondorengoentzat. 16.000 karratuko espazio handi bat hartzen du hiriaren erdian. Panteoi utz eta ilun erraldoi bat da. Ezertarako balio ez duena eta mantentzeko garestiarena. Bere kokapenak hiri zaharrean eta zabaldunea hegoaldeko auzo berriekin lotzea eragozten du. Monumentua, nolabait esatearren, memoria historikoaren legeak betetzeko desagertu behar diren ikur frankisten erroldan dago. Bere presentzia, hain da ilizuna, ezen esanahia aldatzeko modu bakarra desmuntatzea baita. Monumentua suntsitu behar da. Bakea eta bizikidetza indarkeriaren eta inposizioaren gainetik baloratzen dituen gizarte baten keinu sendatzaile gisa. Biktima errugabe guztiak eta haien senideak aitortzeko keinua. Monumentuak desagertu egin behar du. Eta bere espazioa hirira itzuli behar da. Pertsonak, kolektiboak eta auzoak lortzeko birdiseinatuz, lotzeko batako. Argiz, bizitzaz eta etorkizuna elkar bizitzan betetako lekua. Hortarako, hemen mahai inguruan badugu alde batetik Joaquim de Carlos, Amaia Lerga etorri hartzuen AFNA 36 asoziazioatikan, baina Amaia gaixorik dago gaur eta Joaquim arituko da. Koldopla, Txinparta elkartekoa ere, biak memoriaren aldeko ezagunak diren elkarteak, urte luzeetan lan egin dutenak, gure beren baloreen artean badago egia, justizia eta erreparazioa, hiru hitzoien inguruan lan egin dute hainbat eta hainbat urte luzeetan, eta beraien hitzak entzungo ditu. Eta hirugarrena, Fernando Mikel Arena, historialaria, idazlea ere bai, eta memoriaren inguruan lan handia egindakoa, eta ikertzailea, eta hirurak entzungo ditugu. Gracias por venir, me encanta ver la sala llena, en un acto que organizamos desde Contigo Zurekin, en el que el título está clarísimo, ¿no? Nuestro título para el día de hoy es el desmantelamiento de los caídos es la resignificación. No entendemos otra y daremos muchos argumentos hoy. Os voy a leer un poco en qué hemos basado un poco la campaña que iniciamos con este acto. El Monumento de Navarra a sus muertos en la cruzada, ideado en 1941, se construyó para mayor gloria y honor de quienes favorecieron, organizaron y dirigieron el golpe militar de 1936 y la guerra civil. Simboliza lo peor de nuestro pasado, gloria para los vencedores y venganza y humillación para miles de víctimas, sus familiares y sus descendientes. Ocupa un enorme espacio de 16.000 metros cuadrados en medio de la ciudad.
Es un gigantesco panteón vacío y oscuro, que no sirve para nada y es caro de mantener. Su ubicación impide conectar la ciudad vieja y el ensanche con los nuevos barrios al sur. El monumento, por llamarlo de alguna manera, forma parte del censo de símbolos franquistas que deben desaparecer para cumplir las leyes de memoria histórica. Su presencia es tan obscena que la única manera de resignificarlo es desmontarlo. El monumento debe derruirse como gesto sanador de una sociedad que valora la paz y la convivencia por encima de la violencia y la imposición. Un gesto de reconocimiento para todas las víctimas inocentes y sus familias. El monumento debe desaparecer y su espacio debe ser devuelto a la ciudad, rediseñado para enlazar personas, colectivos y barrios. Un lugar lleno de luz, de vida y de futuro y convivencia. Para ello tenemos en la mesa a dos representantes de asociaciones de memoria histórica, como son Joaquín de Carlos por ACNA 36. Iba a venir Amaya Lerga, pero no ha podido venir por un problema de salud. Y bueno, pues agradecemos a Joaquín que venga y ponga palabras aquí. Coldo Pla, que es de la asociación de Chimparta. Ambas asociaciones llevan muchos años trabajando con la memoria histórica, con los tres valores que les hacen representar esa petición de verdad, de justicia y de reparación que llevamos en el tema de memoria histórica. Y completa la mesa Fernando Miquel Arena, historiador, profesor de universidad, investigador y escritor en torno a la memoria desde hace muchos años también. Supongo que todos ellos pondrán argumentos y haremos después un debate al final de sus intervenciones entre todas las que asistís a esta sesión. Así que empezamos un poco con Joaquín. Voy a darles un máximo de 15 minutos y voy a ponerme seria porque el debate de después es importante también, ¿de acuerdo? Gracias, Joaquín. Amado León, muchas gracias por venir. Disculpar a nuestra presidenta Maya Lerga, que no ha podido venir, y bueno, aquí estoy de sustituto de última hora. Bueno, yo quiero poner en valor que todas las asociaciones de Navarra nos hemos puesto de acuerdo en este tema y hemos tomado una posición común, suscribiendo el manifiesto de las asociaciones por el derribo del Monumento de los Caídos, y eso hay que ponerlo en valor, ¿eh? O sea, porque somos asociaciones de distintos puntos de Navarra con una cosa en común, que es la memoria y nuestros familiares, pero con otras cosas que no son en común, y entonces pues es muy importante que hayamos llegado a este manifiesto de postura. No os lo voy a leer entero, pero quiero recalcar el primer y el último párrafo. Manifiesto por el derribo del monumento Navarra a sus muertos en la cruzada, monumento a los caídos. Las asociaciones que suscribimos el presente manifiesto por el derribo del monumento Navarra a sus muertos en la cruzada, monumento a los caídos, solicitamos a todas las instituciones públicas y especialmente al Ayuntamiento de Pamplona, Parlamento de Navarra y el Gobierno de Navarra el inmediato inicio de las actuaciones necesarias para acometer la eliminación de esta construcción. En el manifiesto luego vienen unas cuantas ideas por las que, argumentos por los que pedimos el derribo, que yo creo que son ya socialmente conocidas, pero el último párrafo dice: las asociaciones memorialistas que respaldamos este manifiesto creemos que la única solución que consigue respetar la memoria de nuestras familias y los principios de verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición, es la demolición total de esta estructura. Si me llego a dar cuenta que teníamos pantalla, os habría traído una foto de 1980 de un pueblo de la Ribera que, en una comida de familiares después de inaugurar el panteón, donde metieron los restos de sus padres y hermanos sacados de las fosas en esas exhumaciones tempranas del año 78, 79 y 80, bueno, pues
hay una foto muy bonita de 1980 que se ve a gente comiendo y una sábana pintada a mano detrás que pone demolición de los caídos, 1980. Entonces, me gustaría transmitir que esto no es una idea peregrina que se nos haya ocurrido de repente, sino que nuestros familiares, desde el minuto 1, cuando se empezara a construir el panteón, fue una espina clavada en el corazón directo. No hace falta que nos extendamos mucho en esto porque efectivamente era, pues, como todos sabemos, un recordatorio. Nosotros somos los vencedores, vosotros sois los vencidos y esto lo vamos a pasar por el morro siempre. Y aquí llega un momento que yo siempre pienso. El respeto... si no demasiado sonido. Sí, si no satura un poco. ¿Ahí me oís bien? Vale, perfecto, igual me oís mejor. Y entonces aquí hay una cosa que yo siempre pienso. Cuando hay personas que defienden la resignificación, por ejemplo, yo digo, a ver, una persona que se crea progresista de izquierdas, que defienda la resignificación, no se da cuenta que a qué lado se va a poner de la bandera, a qué lado se va a poner de la plaza, o como queráis decirlo, como queráis ver la imagen. O sea, estar en el mismo bando de los nostálgicos del franquismo, del carlismo, de la derecha extrema de esta tierra, de la extrema derecha de esta tierra, de los ultracatólicos, de los que nunca sabrán en su corazón lo que es la palabra democracia, estar en ese bando no les da ninguna pista. Tener enfrente, porque sí, esto es enfrente, tener enfrente a los familiares, a los descendientes de los asesinados, a las personas progresistas, eso, verlos enfrente no les da ninguna pista, no les da ninguna idea. No sé quién era, si poeta o escritor, cantante, que decía que viendo quién está a un lado, sé a qué lado me tengo que poner, ¿no? Entonces, en este tema, aunque aquí habrá personas que os darán los argumentos, no quiero entrar a los argumentos que quizás ya están más publicados, que si la memoria, que si el tema urbanístico, que si el tema de la ciudad, ¿no? Voy a entrar a uno que para mí está pasando un poco desapercibido, y es qué posiciones tienen nuestros partidos políticos que nos dirigen, el Ayuntamiento Gobierno de Navarra, respecto a los caídos, porque al final van a ser ellos los que tendrán que tomar las decisiones. Está claro que la derecha extrema de esta tierra, UPN, PP, Vox, ultracatólicos, lleva creo que desde 1980 sacando ideas peregrinas de qué hacer con este monumento, que si quería ser planetario, que si podía ser el Ayuntamiento de Pamplona, que si podíamos crear un gran panteón de Navarra para que enterremos a los navarros insignes a imitación del Panteón de París, que si vamos a hacer el Museo de la Ciudad, es lo último, me parece. Todo salvo el de arriba, ¿no? Está bien, defienden sus ideas, defienden su forma de pensar, defienden a los suyos. Bueno, es entendible. El PSN, afortunadamente, hace pocas fechas ya se ha definido públicamente que quiere la resignificación. Bueno, vale, ya se ha definido. Yo no estoy de acuerdo, habrá quien esté de acuerdo, ya se ha definido. Lo que sí que es curioso es que uno de sus argumentos de resignificación es poner como ejemplo un edificio de Italia, Mussolini y tal, donde ha puesto unas lucecicas y ya se ha resignificado. No sé si se han acertado mucho con el ejemplo, porque resulta que Italia tiene un gobierno con mayoría absoluta del partido fascista. No sé si la educación les ha ido muy bien, no sé si las neoncicos que han puesto ahí en Bolzano les ha servido para algo. Y aparte Italia es el país europeo con más ataques fascistas a grupos como inmigrantes, el LGTBI y otros grupos. O sea que la educación, si queremos ver la resignificación como un método de educar a las generaciones futuras, habría que darle una vuelta. Porque no sé yo si en Italia sería buen ejemplo. Y luego, contigo, Sulekin, que nos ha invitado a este acto, bueno, pues,
ellos llevan en su programa hace tiempo y como izquierda educativo, están posicionados. Pero me preocupa más que haya otros grupos políticos que estén en la indefinición, porque ha pasado también bastante desapercibido una nota de prensa del Gobierno de Navarra del 30 de enero de este año, donde en una reunión de la consejera del Gobierno de Navarra con el alcalde de Pamplona, la nota de prensa decía literalmente, la nota de prensa redactada por el Gobierno de Navarra decía literalmente, por su parte, el Gobierno de Navarra ha trasladado al Ayuntamiento su disposición a colaborar en torno al futuro de los monumentos de los caídos como lugar de memoria. Y digo, vaya, a ver si va a terminar en los caídos como un lugar de memoria al mismo nivel que el Parque de Memoria de Sartaguda o otros parques que hay en diferentes pueblos, Ibero, La Raga, Obanos, o al mismo nivel que las cosas donde hemos sacado los nuestros. No sé, a mí desde luego esta nota propia del Gobierno de Navarra me da mucho que pensar. Porque, claro, ¿qué es un lugar de memoria? Podríamos decir. Es que igual dentro de la definición del lugar de memoria cabe algo como los caídos. Bueno, pues vamos. Ley Foral 29/2018 de 26 de diciembre de lugares de memoria histórica de Navarra. Dice lo siguiente. Estos son los lugares de memoria histórica de Navarra. Lugares vinculados al terror y a la violencia. Lugares en los que se cometieron todo tipo de vulneraciones de derechos humanos por quienes se alzaron contra el poder, legítimamente constituido y acudieron a la violencia como medio de defender e imponer sus ideas, su ideología y su proyecto político. Según esta definición que es ley, los caídos, ¿cabe que sea lugar de memoria? No. Entonces, ¿hay alguien dentro de las autoridades que tiene como opción que los caídos sean lugar de memoria? Pues no lo sé. Es una pregunta sin responder, pero me preocupa. Me preocupa que dentro de los conceptos de lugares de memoria es también socialmente sabido que hay una gran diferencia entre los sitios donde hubo un sufrimiento, donde hubo trabajo esclavo, donde hubo torturas, donde hubo hechos que fueron ataques a los derechos humanos. El típico ejemplo que todos ponemos son los campos de concentración, pero se podrían poner muchos más, a los edificios como este, que es un ensalzamiento de unas ideas no democráticas, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, ese es un tema que a mí personalmente me preocupa y me gustaría ver cómo se desarrolla. Ya veremos cómo va en adelante. Y luego hay otro tema con los caídos, que dices, ¿hasta qué punto vamos a comprar el marco que nos impuso una dictadura como un elemento de educación, ¿no? Todos sabemos que la historia la escriben los vencidos y todos sabemos que no solo la historia, también imponen la cultura, la educación, la sociedad, y una dictadura que dura más de 40 años como la nuestra impuso la forma de vivir y la forma de ver la vida de las siguientes generaciones desde que acabó la República. Y estando de acuerdo en que efectivamente el plan de las escuelas de memoria de la Unión Navarra es estupendo y que hay que incidir en cómo vamos a contar a nuestros hijos y las generaciones venideras esto, viendo, sí, que efectivamente es correcto. ¿Está bien éticamente que compremos, o sea, que les compremos el marco al fascismo de un edificio que ellos han dejado impuesto como marco de educación? No me atrevo a decir que sí, ni me atrevo a decir que no. Habría que encarar cómo queremos educar a las generaciones venideras. Pero claro, si decidimos, o sea, en algún instante decidimos que sí, que los caídos lo vamos a utilizar como educación para explicar lo que pasó aquí, pues entonces sí que surgen muchas preguntas.
Entonces habría que dejar muchas más cosas para poder educar. Y el típico ejemplo es una pintada. Emigrantes fuera, no queremos emigrantes. Bueno, pues en vez de borrarla, vamos a... Estoy haciendo ironía, entenderme la ironía. Vamos a dejarla porque así podemos explicar a nuestros hijos y a la generación de nuestros hijos que resulta que Navarra era una sociedad muy racista en los años 2000, 2010, 2020 o el año que queréis decir. O dándole una vuelta de rosca a un tema muy delicado. Cuando la familia de un asesinado por ETA en Echarri Aranaz pidió que hace poco quitaran la pintada de su casa de Mátalos, lógico, cualquier persona que tiene corazón lo entiende, le podemos decir a esa familia, no, espera, no lo borres, porque así, vamos a hacer esta pintada la vamos a resignificar y vamos a hacer un centro de educación con esto, un tema de educación a los jóvenes para explicarles cómo éramos la sociedad navarra en los años de ETA, por ejemplo. Y así podría poner muchos ejemplos. Entonces vuelvo al tema que os he hecho la pregunta. ¿Resignificamos los caídos como un tema de educación? ¿Sí o no? Es una pregunta que yo soy incapaz de responder. Venga, gracias. Paso la palabra a Condobla. Ya os he dicho que es de la Asociación de Chimparta y creo que tiene una presentación que nos interpretar ahora. Arratsaldeon. Naiz oso original izan. Egin dudana da pixka bat hartzea, egun hauetan, bidetan, asanbladetan, erabili ditugun arrazoi batzu eta bildu eta nola hori adierazi. Digo que no va a ser muy original, no con cosas muy novedosas. Lo que he hecho más bien ha sido recopilar un poquito las cosas que unos y otros venimos manejando aquí, ¿no? Y entonces, bueno, he hecho como unos flashes, ¿no? Con unas diapositivas, un poquito recordando de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué significa este monumento que tenemos ahí, ¿no? El monumento en sí, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo en que sobre todo lo que hace es perpetuar cosas que han sucedido, como el golpe de Estado, lo cual supone como mantener una amenaza constante, ¿no? Sobre la sociedad, perpetuar la guerra y en la guerra la presencia de vencedores y vencidos, perpetuar de alguna forma la dictadura con sus estructuras de poder, su violación de derechos, que en la transición, una transición impuesta de alguna forma, lograron camuflarse y pasar de la dictadura a la democracia manteniéndose vigentes casi todas ellas, ¿no? Casi todos esos poderes. Entonces se han mantenido tanto los privilegios como los valores, ¿no? que llegaron a camuflarse o a infiltrarse en las estructuras sociales y que de muchas formas se han venido perpetuando después, así como los mismos valores que a veces llegan a introducirse hasta en las mismas familias, a veces en las familias de los vencidos también, ¿no? Que se llega a asumir un franquismo sociológico que ahí está, desgraciadamente. Hablamos de memoria. Joaquín decía, bueno, esto ya lo hemos tocado mucho, bueno, yo quiero hacer un comentario sobre esto, por lo menos, ¿no? Mantener la memoria. Cuando se habla de mantener la memoria, ¿de qué memoria hablamos? Porque aquí memorias hay muchas y sobre todo en este aspecto tenemos la memoria de los vencedores y la memoria de los vencidos, sobre todo, ¿no? Entonces, en este edificio, desde luego, para nosotros, desde el punto de vista de una asociación de memoria, no hay memoria que mantener. Nosotros no queremos mantener ninguna memoria de lo que supone ese edificio, de las cosas estas que hemos comentado, de estos valores, ¿no? Y la memoria de las víctimas no está ahí. Eso es cierto, ahí está la memoria de los victimarios. La de las víctimas está en otros lugares, ¿no? Están las fosas comunes
de distintos pueblos, están los cementerios de la Cendeada en Swain, donde hay mucha gente de fuera, cuyas familias en el 80% de los casos no saben que están ahí. Nosotros sí sabemos, pero ellas no saben. En los cementerios, en las fosas de la fuga de 1938, solo una cuarta parte se han sacado y de ellas identificados solo 10, con lo cual estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que la mayor parte siguen desaparecidos para sus familias. Está en el cementerio de las Botellas, donde en vez de llevarlos a los hospitales los dejaron morir, y la mayor parte siguen allí, sin que sus familias lo sepan. Están en los panteones de víctimas de cada lugar, de los pueblos, de Pamplona. Están en el muro de la memoria de Sartaúda, están en espacios memorialistas, ¿no?, que vamos reconociendo, pero muchísimas de esas víctimas siguen estando ahí, siguen estando desaparecidas, siguen estando enterradas muchísimas de ellas, ¿no? Está la memoria en la cárcel de Pamplona. Esto lo he puesto como interrogantes, ¿no? Me hubiera gustado a mí que estuviera la memoria, conservada la memoria de la represión de la cárcel de Pamplona, pero desapareció en una noche. No hubo ningún problema para tirar un lugar, ese sí podía ser convertido en un lugar de memoria. En una noche desapareció y a nadie le importó nada, por lo visto, ¿no? Hablo de los poderes que podían tener algo que decir. Otros centros de detención. Con colgamuros puede estar, no sabemos, ya no sabemos quién deja de estar también, ¿no? Pero sí que hay víctimas allí, en esos lugares, ¿no? Pero en este no hay nada, en este no hay ninguna víctima, solo están los victimarios, ¿no? Por cierto, ¿dónde está esa memoria de los victimarios? Es algo que también nos gustaría saber, ¿no? Nos gustaría conocer algo más. Por suerte, poco a poco vamos poniendo nombres y apellidos a las víctimas, pero a los victimarios a poquitos se les ha puesto el nombre o se les ha puesto el público. Bueno, a algunos sí que está el público, ¿no? Está la calle Víctor Eusa, la tenéis en Bustinchuri, la calle pública, que nos hace preguntarnos en concepto de qué está, si como persona ilustre o como victimario, o como parte de la guerra, de los organizadores de la guerra y de los decisores de quién moría y quién vivía en esta tierra nuestra, ¿no? Ahí estaba Víctor Eusa, pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces esto nos hace plantear sobre todo el gran desequilibrio de la memoria, ¿no? Hay mucha memoria, para algunas cosas hay muy poca memoria para otras, algunos han tenido memoria desde el principio, en este edificio solo ha estado la memoria de unos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible plantearnos un acuerdo, un consenso sobre tal desequilibrio de la memoria, ¿no? ¿Cómo es posible que mientras seguimos hoy en día y para muchos tiempos probablemente seguimos teniendo las víctimas enterradas? ¿Cómo es posible que se nos esté planteando un consenso sobre la memoria? Creo que hace falta otros parámetros y otros comienzos para poder hacer ese consenso, ¿no? ¿Qué aporta a la ciudadanía este edificio? Un poco, no sé, echándole un vistazo al catálogo monumental del Ayuntamiento de Pamplona, vemos estas expresiones donde se habla de una composición pesada, es una abigarrada composición, no tiene interés arquitectónico. Eso la ficha un poco del catálogo, ¿no? Su principal valor es el significado histórico. No lo explican, pero nos imaginamos, ¿verdad?, cuál es el significado histórico del edificio. Y es curioso en un momento que se hable de que, bueno, si hubiese un uso adecuado para el edificio, tal vez tendría sentido, sería más fácil el mantenerlo, ¿no? Porque hay un uso adecuado. ¿Y cuál es ese uso adecuado? Se han intentado bastantes usos diferentes para ese edificio y nunca se ha conseguido tener un uso adecuado, porque posiblemente es que no exista ningún uso adecuado para ese edificio, ¿no? O sea, como sea mantener las misas en favor de los victimarios, ¿no? Las que se vienen haciendo en esa cripta. Si vemos los espacios anexos, además que amplían, que completan todo el conjunto pues aún empeora la valoración del resto de cosas. Se habla de que es un corte del eje principal de Carlos III. Incluso es curioso que parece que el ayuntamiento estuvo ya en contra de que se hiciera por la barbaridad que suponía solamente
desde un punto de vista de la situación social, ¿no? Que alguien se gastase esas cantidades, parece que incluso se empezó a construir sin permiso del ayuntamiento. Es curioso toda esa historia, ¿no? Entonces, la conclusión que sacamos un poco del lugar como tal es que no permite que la ciudad respire. Y la ciudadanía tampoco, claro, porque aquí estamos hablando de un elemento físico enorme, terriblemente enorme, diría yo, y estamos hablando de un elemento terriblemente simbólico, tanto como físicamente, con lo cual es que no hay consenso posible dentro de este espacio, ¿no? Nadie nunca podrá hacer desaparecer esa carga tétrica que tiene esa cúpula, ¿no? Esa carga simbólica. Se sacaron a Mola y a Sanjurjo y al resto de los que representaban a los vencedores, ¿no? De esta guerra, pero ese edificio, después de sacarlos a Mola y a Sanjurjo, sigue oliendo a muerte y no podrá oler nunca otra cosa. ¿Qué vas a instalar en ese edificio? Es que alguien se imagina trabajando, haciendo talleritos de no sé qué en ese edificio. Es que es imposible. Y esto, bueno, ya lo comentaba Joaquín, ¿no? Que a nadie le da vergüenza hablar de la posibilidad de un lugar de memoria, de reconvertir eso en un lugar de memoria, de reconvertir a Franco en una persona de memoria, por ejemplo. Bueno, y yo creo que hay que exigir responsabilidades también a quien le cabe la responsabilidad de descatalogarlo y hacer la posibilidad de derribarlo también, ¿no? Porque su derribo yo creo que sí ofrece una situación nueva, ¿no? Ofrecería por lo menos anular ese simbolismo que queda adherido a sus paredes, a esa cúpula siniestra. Significaría poder recrear un espacio no contaminado, de alguna forma. Posibilitar una libertad de planificación en todos los sentidos, ¿no? Es aquí ese horizonte de la ciudad, el horizonte físico y el horizonte simbólico que este edificio ha cerrado toda la vida, ¿no? Toda la historia. Posibilitaría, una vez derribado y sobre el espacio vacío, posibilitaría plantear consensos de futuro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué se construye? Vamos a ponernos de acuerdo. Ahí yo sí que veo una posibilidad de consenso, una posibilidad posterior, ¿no? Al derribo. Y facilitar algo de lo que también se está hablando, ¿no? El asunto de la convivencia, bueno, ahí se puede facilitar un espacio habitable, un espacio de convivencia. Lo que sí yo pediría para todos los que están tan preocupados por el asunto de que con el derribo desaparezca la memoria, yo sí que incluiría siempre en cualquier proyecto de futuro que se plantee, que se incluya la memoria del derribo de ese edificio. La memoria del derribo, no el edificio. Porque yo creo que simbólicamente, como concepto y como idea general, yo creo que lo mejor que nuestra generación puede ofrecer a las siguientes generaciones es precisamente la idea de que al final, después de 80 años, al final fuimos capaces de derribarlo. Pedimos perdón por no haberlo hecho antes, pero al final fuimos capaces de derribarlo y eso es lo que hay que transmitir, yo creo, a las generaciones siguientes, ¿no? Bueno, pues Fernando Miguelena. Bueno, muchas gracias. Es que es muy tostegati. Bueno, pues podría hablar largo y tendido acerca de la cuestión de los monumentos a los caídos como una especie de frente permanente a las víctimas y a los familiares. Se podría hablar también acerca de los caídos y de su militante iconología golpista, pero yo únicamente voy a hacer un repaso sobre los procesos y los propósitos de resignificación que hasta ahora han habido y los cuales se están propugnando ahora en estos últimos meses. Bueno, comentar que la primera resignificación o pseudo-resignificación o pseudo-resignificación es la actualmente existente, que es la que hizo el Ayuntamiento de UPN hace unos 25 años, con solamente tapar algunas de las inscripciones y de los lemas que existen en el
monumento, que es un tapado que como todo el mundo sabe, a poco que haya viento, se ve claramente la inscripción de la fachada, o sea, que es un segundo tapado que no funciona en la realidad. Por otra parte, decir que ese pseudo resignificación pues fue a fin de cuentas reconocida por la famosa resolución del TAN del año 2008, que defendía que con esas medidas pues, ese monumento, inequívocamente el antecedor del franquismo y del carlofascismo, pues ya no era tal monumento, y que bueno, que esa resignificación pues operaba de alguna manera. Y curiosamente, aunque haya gente que no lo sepa, esa resolución del TAN, el TAN es un órgano puramente administrativo, o sea que no forma parte de lo que se llama la planta judicial. Pero esa resolución del TAN ha sido empleado como argumento jurídico en 2 sentencias de los tribunales. Bueno, por otra parte, pues, pasando el tiempo, después de que el ayuntamiento de la época 2015-2019 sacara a Mora y a Sanjurjo y a los demás requetés que había en la cripta, comenzó ya un segundo debate acerca de la resignificación. Por un lado, decir que surgió una plataforma del entorno de Diario de Navarra que propugnaba reconvertir el Monumento a los Caídos en un museo de la ciudad de Pamplona. Y en esa plataforma, allí en el año 2017, la principal figura era Francisco Javier Figueroa Carreño, director general de Culturas, director del Museo de Navarra, hijo de José Ángel Figueroa Alegre, responsable en buena medida de la simbología de la que se dotó el edificio en los años 40, 50 y 60, y superior en aquella época, y también incluso en el año 2002, de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, que ha sido la entidad memorialista que ha organizado los actos y misas franquistas en la cripta hasta hace unos pocos años. Bueno, pues Tubiao entonces defendió su postura de que no se podía de ninguna manera derribar el monumento porque eso sería caer en el talibanismo, esos argumentos que se están manejando estos últimos días de talibanismo, iconoclastia, etcétera, etcétera. Curiosamente, a favor de esa postura se colocó el arquitecto Javier Torrens, que había sido candidato del PSN en el año 2006 a la alcaldía de Pamplona y que defendió esa postura. Y también esa postura fue también defendida en aquellos primeros años, en aquellos primeros meses de 2017 por el expresidente del PSN y el consejero de Educación y Cultura, Román Ferones, que se manifestó en contra de la posibilidad de demolición del monumento, añadiendo que ya no era un monumento propiamente franquista y que había que asumir la guerra civil en su totalidad, tratando de situar los acontecimientos en su contexto. Por otra parte, señalar que paralelamente con el concurso de ideas fomentado por el Ayuntamiento de la etapa 2015-2019, también a fin de cuentas, con la valoración de las propuestas arquitectónicas que se hizo, pues también a fin de cuentas se establece una dinámica en cierta forma resignificadora o pseudo-resignificadora. Finalmente salieron ganadores 7 propuestas. No hubo en absoluto debate acerca del significado histórico y desatracción del monumento, solamente hubo un debate arquitectónico y urbanístico, y de las 7 propuestas ganadoras, mientras una proponía el derribo
para crear un espacio de memoria, se planteaba conservar todo lo fundamental, así como usos diferentes, como varios tipos de museos, casa de cultura y biblioteca, oficinas del ayuntamiento o incluso utilización lúdico-recreativa. He repasado los proyectos que estaban detrás de esas 7 propuestas y bueno, ahí no hay, son a fin de cuentas resignificaciones que no tienen ninguna carga memorialística. Incluso la moción que proponía el de Arribo, Metamorfosis, planteaba desmontar el edificio y construir un espacio para la memoria, aunque su concepto de lo ocurrido consiste en escuchar a las víctimas del bando que sea y que cada uno haga su proceso de memoria. Luego también había otros proyectos, el árbol de memoria, tampoco introducía ningún elemento discursivo acerca de la génesis del documento, y los demás, a fin de cuentas, tampoco. Incluso había alguno que planteaba poner ahí una sala polivalente para actividades ciudadanas, otro incluso ponía la Puerta del Sur, decía hay que sustraernos a la tentación de borrar o reescribir la historia, comparando la posibilidad de su demolición con un acto de barbarie como el de los talibanes, porque el de Arriba supondría ni más ni menos la amnesia histórica, la necesidad de mantener la memoria de la guerra civil y la dictadura en las generaciones futuras y contribuir a evitar que algo así vuelva a ocurrir. Pero descarta las infraestructuras memorialísticas que pudieran justificarlo debido a sus costes, recomendando reemplazarlas por un restaurante, una cafetería y una librería. Bueno, pues esto, para mí pues todo esto era por defensa de una resignificación que no tenía en absoluto ningún contenido memorialístico. Por lo que, pues en la etapa en la que nos encontramos ahora, decir que por lo menos los grupos municipales en el ayuntamiento de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, están hablando de una resignificación pretendidamente significativa que argumentaría de dar un cierto contenido memorialístico para establecer una cierta memoria crítica de salvaguardia de cara con unos contenidos didácticos de cara a las generaciones futuras. En el pleno de febrero de este año, el concejal portavoz del PSN se vio claramente que de unos cuartillas, la impresión era que hay un informe ya hecho acerca de la cuestión y que ahí mencionó en su intervención de una memoria que accionara sobre la reconciliación, fusionando memoria lejana y memoria temprana sin considerar las enormes diferencias entre ambas. En relación con lo que es la postura del PSN, ya hemos visto en la carta del día 4 la postura del señor Zabalza, director general de Memoria y Convivencia, favorable a la resignificación, en la que nos pone en la que nos imputa a los partidarios del Arribo nuestro carácter minoritario y nuestra naturaleza iconoclasta, localista y socialmente marginal. Claro, uno no sabe si entre los cosmopolitas ilustrados están UPN, PP y Vox, que nunca han hablado de lo que pasó aquí en Navarra en junio del año 1936. De cualquier forma, cuando no hay ninguna concreción aparte de lo que uno puede interpretar de la lectura de ese presunto informe en ese pleno de ese concejal portavoz, decir que, he podido saber que se ha pedido un informe a un experto antropólogo del CSIC, Alejandro Baer, sobre políticas de memoria en
políticas de memoria en Europa. Claro, bueno, pues saltando cabos, localizando hasta Alejandro Braer, en donde está en CSIC, pues uno piensa que a fin de cuentas sus posturas no estarán lejanas de las de otro antropólogo, también de CSIC, en este caso Francisco Ferrandiz, que fue uno de los expertos en lo del Valle de los Caídos, en los Valles de los Caídos en el año 2011, que hicieron un dictamen y repetidamente Ferrandiz se ha manifestado en favor de una resignificación del Valle de los Caídos para la conformación de un espacio de memoria crítica mediante el uso de herramientas digitales. De cualquier forma, hay que decir que estos antropólogos, como los arquitectos, por otra parte, nunca han trabajado en un contexto específico de limpieza política desatado por los golpistas en retaguardia, y que todas las cuestiones que les ocupan por lo general vienen a limitarse a todos esos, a lo de la realidad de las fosas y a los discursos simbólicos relacionados con las mismas, etcétera, etcétera. Yo la verdad, cuando se habla, es que es curioso que se hable de una resignificación pretendidamente significativa, de establecer ahí un lugar de memoria que hable acerca de lo que pasó utilizando un edificio que es inequívocamente fascista, carnofascista, de exaltación, con unos lemas terribles, etcétera, etcétera. Yo la verdad soy terriblemente escéptico. ¿Por qué? Porque la realidad es que los precedentes de los que disponemos pues nos abonan al pesimismo. Una prueba de ello es que en todas las declaraciones de lugares de memoria oficialmente reconocidos, como el Gobierno de Navarra, y en todas las resoluciones de esas declaraciones, quiero decir, en todos los paneles que están en todos los lugares de memorias relacionados con las fosas de asesinatos colectivos y así, por ejemplo, no se mencionan para nada quiénes fueron los victimarios, los agentes de esos hechos, ni cómo pasó lo que pasó, ni otros muchos extremos que la verdad una memoria integral debe forzosamente incorporar. También decir que, por ejemplo, en aquellas declaraciones oficiales acerca de los centros de detención, pues pasa lo mismo. No se dice claramente quién era el que gestionaba la cárcel, los colapsos, la prisión, cómo lo hacían, en qué medida los detenidos fueron asesinados y cómo lo fueron, etc. Y lo mismo sucede con las placas referidas a la represión sectorial, sean los maestros, empleados públicos, cargos políticos, en los que siempre impera el silencio sobre los órganos que dictaron la suerte de los represaliados y sobre las personas que componían esos órganos. Otra prueba de lo que estoy diciendo también es que, por ejemplo, en la cuestión de la querella argentina llevada a cabo por el Ayuntamiento de Pamplona entre el año 2015 y 2019, basándose en el informe pericial del Fondo Documental de Memoria Histórica Laguna, pues está finalmente está muy volcado hacia la realidad de los años 70, a pesar de que las víctimas de las que se habla fueron mayoritariamente de los años 1936-37, no se habla para nada de los victimarios de la mayor masacre de la ciudad que hubo entonces. Ahí se recoge, por ejemplo, ese informe pericial, pues en solamente 5 líneas, unas referencias a mi libro Sin Piedad. Y eso que en el acuerdo de pleno del 27 de noviembre de 2015, que dio origen a esa querella, se hablaba de los responsables directos e inmediatos y a la consideración del relato
de hechos. Claro, en este tema no me voy a cansar nunca de repetir, estamos siempre con lo mismo. Nos enfrentamos con un tabú, hay un miedo a reconocer que es responsable, que no hubo un único responsable personificado en órganos militares, hubo una cadena de mando que al final, a través de los órganos dirigentes del movimiento tradicionalista y de la Falange, finalmente acababan en los escuadrones de la muerte, carlistas y falangistas, que eran los que llevaban a cabo los asesinatos a cañón tocante con un tiro en la nuca. Claro, si no integramos en el relato, en el discurso, si no hacemos una memoria integral, integrando a los victimarios, a cómo sucedió lo que pasó, cómo se mataban, de una resignificación pretendidamente significativa, pues no van a tener lugar, porque hasta ahora la verdad es que oficialmente no se han traslucido. Esa carencia de un relato oficial integral de lo sucedido, por lo tanto, por la dejadez de los poderes públicos, y yo creo que por su sumisión a la hegemonía discursiva de la derecha y a ese temor a lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, a fin de cuentas torpedea, a mi juicio, el sentido de esas opciones resignificadoras pretendidamente significativas y de hecho las convierten en inservibles. Porque antes de resignificar hay que, obviamente, significar. De forma que sin una significación no cabe ninguna resignificación. Y bueno, podríamos estar hablando mucho más, pero bueno, nos está marcando el tiempo y sin más, muchas gracias, que era muy difícil. Después de las 3 intervenciones, yo creo que es el turno de que cualquier asistente pueda decir lo que le parezca. Creo que hay un micrófono que ya para ir para abajo. Yo pediría... Gracias a todos los de la mesa. Quería hacer una aclaración para conocer un poco la verdad. Uno de los últimos exhumados fue un tío mío, Pedro Martínez de Ulate Chasco, sacerdote de Oteiza de la Solana. Les voy a decir, ni era fascista, ni era para nada violento, sino amante de la paz, pero fue incoado, forzado a ir a la guerra, en la batalla de Teruel, por cobijar a mi abuelo, que era republicano, tenerlo en su casa, y un guardia civil de la zona le dijo: mira, estás en la lista para matarte, es mejor que vayas al frente. Nada más llegar al frente, fue asesinado con 2 tiros en la nuca. Sí, hola, yo quería decir 2 cosas. Bueno, como pamplonica de toda la vida, para mí el monumento ha sido un elemento que ha estado ahí, que hemos jugado al fútbol, que hemos andado en bici y patinado, he hecho la comunión en la parroquia al lado, mis abuelos se han casado ahí, y no tenía mayor significación más allá de que es un elemento de toda la vida de la ciudad. Y bueno, que la verdad es que en mi opinión yo creo que tiene un valor estético notable y urbanístico. Y entonces, en ese sentido, yo creo que mucha gente está como yo, que no supone para nosotros ninguna especie de trauma, porque de todas formas, por fuera solo ser una basílica, no tiene ningún lema ni ninguna simbología que pueda darse hoy en día. Y eso, o sea que yo no entiendo por qué no se coge y en vez de llamarse, si se quiere quitar esa espina, se hace una campaña institucional para que se deje de llamar los caídos y se pase a llamar la Plaza de la Libertad, o dar que ese término se pierda, pero es que para la mayoría de gente, no digamos ya la gente inmigrante que cada vez es más, no es más que un elemento que ha estado siempre ahí, que es bonito y que es una basílica, y ahí está. Y luego, respecto a lo de que no tiene valor ninguno, pues no, realmente es la segunda cúpula más grande de España, tiene un valor, tiene un valor, bueno, la pintura de la cúpula es verdad que es un poco exagerada, pero es principalmente católica y navarra, pero de todas formas es que la mayoría de la gente que conozco no hemos entrado nunca, está cerrada la mayor parte
parte del circo. Y, o sea, no, sí, tiene, pero yo creo que es un monumento objetivamente fenomenal y yo no voy a, o sea, me parece un atropello que se intenta quitar, es más, si se intenta quitar yo, ya digo, he dicho a todo el mundo, me puedo volver loco. O sea, me vais a tener ahí enfrente con uñas y dientes. Me parece absurdo, me parece que los problemas de la sociedad hoy en día es que el desempleo, sobre todo con es muy alto y la precariedad laboral, la lista de espera de las sanidades muy altas, la integración es muy problemática, y no sé por qué tenemos que andar removiendo. Yo creo que esto es un... yo creo que esto es un deseo de remover lo que pasado y de volver a provocar si hace falta otra guerra civil, que es lo que se provocó en el país. Hostia, tío. Calma, por favor. Vamos a dejar de intervención. ¿Vale? Calma. Y tranquilidad público, por favor, es algo que se va a emocionar, pero pedimos un poquito de calma. Bueno, calma. Digo calma porque yo tengo 4 familiares asesinados en La Rioja, eran del bando republicano. Y bueno, todo esto yo lo que quisiera hacer es más una reflexión. Yo realmente el monumento de los caídos siempre me ha hecho para atrás. O sea, es algo difícilmente explicable a alguien que no ha sufrido la represión tan tremenda, porque el silencio también. Entonces, es difícil transmitir a las personas, como lo que he hablado ahora, estas sensaciones. Yo entiendo que estas cosas son intransferibles. O sea, hay emociones difíciles de trasladar. Entonces, en mi opinión, es un monumento que las autoridades deben de escuchar a las víctimas. Eso es un tema importante. Y otra reflexión. Yo creo que hay otro tema que no se habla nunca, ¿no? O sea, es el tema de los victimarios, de los asesinos, ¿eh? Vamos a hablar claro. Es interesante que se den nombres y que se diga públicamente quién asesinó. Y otra cosa es que el otro día, paseando por la Vuelta del Castillo, después del acto del otro día, el 14 de abril, hice una reflexión. Yo, alguna vez yendo con algún amigo americano, y le intentas explicar esto y ellos me preguntaban, ya, pero ¿dónde está el monumento en Pamplona a los fusilados? Y en Logroño. Y claro, yo les contestaba, porque luego este amigo se fue luego también a hablar del monumento de la Barranca, en Barrejas, conocéis, supongo. Y entonces yo le decía, pues sí, es verdad, es que claro, tienes que ir o a Santa Aguda o te tienes que ir a la Barranca que está ahí donde el Ardero, en La Rioja, ¿no? Sí, luego los tropezones, esos que casi el que viene de fuera ni se entera de lo que son, ¿no? El casco viejo. El monte San Cristóbal, bueno, rápido, acabo. Hace falta un monumento que se vea, como se ven los monumentos a las víctimas de ETA, en el Espolón, en el centro de Logroño y en frente del Corte Inglés, en el centro de Pamplona. Hace falta eso. El que hizo Los Caídos para homenajear a los del otro bando, lo hizo en un sitio que lo veía todo el mundo. Y otra idea que acabo. En San Cristóbal, en honor a los muertos asesinados en el terrible campo de concentración que hay allí y que nadie nos explicaba, se ve de toda Pamplona. Ahí se puede hacer un monumento de luz, de astros de luz en el monte que se vea de toda Pamplona. Lo lanzo con cuidado. Bueno, muy rápido. Respecto a lo que ha dicho este señor joven anteriormente, de que él ve el monumento a los caídos, porque no ha entrado nunca, y yo solamente voy a decir 2 cosas. Yo nací muy cerca de ahí, muy cerca, en la calle Aradar, cuando no existía ni la calle Aradar, ni la calle Olique, ni la calle Amaya. Y desde mi casa se vio perfectamente, yo no me acuerdo, porque estaba recién nacido en el año 52, pero sí mis padres, desde la ventana de casa, vieron cómo Franco venía a inaugurar los caídos. Eso ya tiene mucha significación. Eso que dices de que no tiene ninguna inscripción, bueno, sí. El otro día, cuando fue la exposición o la procesión esa de Ramón Urtasun, se levantaba
la cortinilla que pone no sé qué a la sala de exposiciones y se ve perfectamente Navarra a sus muertos por la portada. Perfectamente. Si entras al interior, está lleno de inscripciones y por supuesto las famosas pinturas de Stone, que vamos, más alegóricas no pueden ser. Pero bueno, olvidándonos de todo esto, desde luego para nuestra generación, o para muchos de nuestra generación, yo creo que jamás ese monumento fascista podrá ser resignificado. Desde mi punto de vista, desde el mío, absolutamente de ninguna forma. Absolutamente de ninguna forma. Mientras exista algo en pie de ese monumento, para mí siempre será el monumento a los caídos. Y la única posibilidad, independientemente de todas las demás historias de apertura de la ciudad, de esto, del otro, de plaza de no sé qué, que me parece muy bien y perfecto y muy válido, la idea fundamental es que ese ignominioso monumento llegue a desaparecer de una vez. Y por esa labor no está ni el revisionismo del PSOE, y para mi mala noticia, ni lo que hasta ahora han dicho ni Guedo Abay, ni tan siquiera Bildu, que ha sido muy de pasar por encima, pero no se ha pronunciado claramente en ningún momento. Muy bien, muchas gracias. Voy a seguir pidiendo brevedad, si podemos los turnos, para que pueda hablar todo el mundo. Vale, voy a ser muy corto. Simplemente eso, el tema de la resignificación. Puedo entender lo que dicen los que están a favor de ella, pero tengo una gran duda. El día que llegase al ayuntamiento, la derecha, léase UPN, PP y Vox, ¿qué harían al día siguiente si se habría producido antes esa resignificación? Nada más. Hola, yo quiero preguntar a la mesa, a Córdoba, Fernando, plantea todo el esquema que aplicó el ayuntamiento en el tema de la cárcel. Es decir, hace 100 y pico años debió suelo, donde estaba estipulado en la escritura de cesión que una vez que el edificio dejaba de tener un fin, el terreno volvía al ayuntamiento, una retrocesión, una devolución del terreno. Es decir, el edificio dejaba de tener función en realidad. No, pregunto, ¿no? ¿Acaso no es de aplicación el mismo esquema al monumento a los caídos? Es decir, en su día el Ayuntamiento de Pamplona cede un terreno como fin. Ese fin ha desaparecido, ya no es un monumento a los caídos. Por tanto, si desaparece el fin del edificio, legítimamente el Ayuntamiento debería recuperar el terreno libre de cargas, que no es el caso de hoy en día porque tiene que seguir teniendo cargas. ¿Acaso no es de aplicación ese esquema o qué salida tiene ahí? El fin es, por supuesto, si el edificio pierde el sentido, el Ayuntamiento debería tener derecho a robar el terreno libre. ¿Está bien? Sí, hola. Tres ideas, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que luego respondéis, ¿no? Efectivamente, fue muy significativo. En el caso del franquismo es conocido que muchas personas fueron reclutadas obligatoriamente. Yo creo que a esas personas que fueron reclutadas obligatoriamente, efectivamente, pues la consideración moral es totalmente diferente, ¿no? Que la que se pueda tener a quien fue voluntario en este caso con el mando nacional, ¿no? Yo creo que hay dos reflexiones esenciales a mí que me parecen en esta cuestión, ¿no? Uno es que ya se ha dicho por activa y por pasiva, pero por más que haya personas que no lo puedan vivir personalmente porque no tienen, o sea, los jóvenes o no tengan un familiar cercano, pero pensar que un monumento que es un homenaje a quienes asesinaron solo en Navarra más de 3.500 conciudadanos y conciudadanas, ¿no? Eso ya en sí mismo es inaceptable. Es decir, no podemos tener un monumento a asesinos de ningún tipo. Toda comparación es odiosa. Algún ejemplo ha puesto Joaquín, pero se podrían poner otros muchos. Pensemos en cualquier tipo de víctima mortal de cualquiera de las violencias que conocemos hoy en la sociedad
y que tuviéramos semejante monumento a los asesinos de esas personas. Pensemos en cualquier tipo de violencia. Ya digo que no quiero poner apellidos porque todas son odiosas, ¿no? Toda comparación es odiosa, pero se nos pueden ocurrir, que pensemos a cualquiera de nosotros y nosotras, que eso sería absolutamente inaceptable. Pero es que además luego hay otra componente también que a mí sí que me cuesta, que cuesta más muchas veces convencer a la ciudadanía, que es, hay una concepción de que, bueno, como es un edificio tan grande, alguna utilidad tendrá, ¿no? Alguna utilidad tendrá. Podremos darle otro significado y además obtener algún tipo de utilidad social, ¿no? Yo creo que es muy significativo algunos de los elementos que ya se han puesto encima de la mesa, pero creo que han llegado poco, ¿no? En 40 años de democracia jamás y nunca se le ha conseguido por ningún ayuntamiento de ningún color político darle un uso continuado o útil de nada, y se ha intentado de todo. Lo intentó Pascal, lo ha intentado UPN, esa sala de exposiciones, de actividades, ¿qué va? O sea, por su propia configuración, por su forma, por toda una serie de motivos, jamás y nunca nadie le ha conseguido dar una utilidad pública, ¿no? Y no porque no se haya intentado, porque ¿qué más quisiera la derecha que darle una utilidad que todavía reforzara sus argumentos de mantenerlo por el único que quiere mantenerlo, que es en realidad por su simbolismo? Y por otro lado está la cuestión económica también, ¿no? Un edificio absolutamente inútil de esas dimensiones exige un mantenimiento y a la larga va a tener, si no se retira, un mantenimiento muy costoso. Y parece que la opción del derribo es la costosa, cuando es justamente lo contrario, ¿no? Es decir, que un edificio tiene sentido mantener si tiene una utilidad pública, podría tener algún sentido, ¿no? Yo creo que por el simbolismo que tiene, ni con esas estaría justificado, pero en términos argumentativos, ¿no? Desde luego, ese aspecto, este edificio jamás y nunca va a tener una utilidad. Y por tanto, quiero decir que yo creo que es muy importante que tengamos estos dos conceptos esenciales en la cabeza para poder, digamos, convencer a la máxima de la población a ver si realmente logramos el progreso. Sí, no iba a decir no sé si entendido muy bien. Lo de la cárcel ni siquiera hubo un razonamiento, no hubo nada. Estamos leyendo la prensa, gracias a las intervenciones que ha habido con muchas cartas, que la Iglesia Católica tiene en este momento el derecho de uso de ciertas zonas. Es decir, ¿por qué motivo tiene la Iglesia Católica el derecho de uso de ciertas zonas cuando, perdón, me oye, cuando era un terreno municipal que fue cedido a un efecto, que era un monumento que ya no debería existir? Por tanto, según por incumplimiento, digamos, del fin original de la expresión del terreno, eso debería devolverse de suyo. Es decir, no hay fin ya. El terreno debería retroceder, debería volver al ayuntamiento sin más argumentación, superando el síndrome de Estocolmo que hay en esta ciudad en relación a un edificio que los poderes fácticos establecen que es un elemento a proteger, perdón, es ilegal. Eso ya es un terreno municipal que debería devolverse el edificio porque es un terreno municipal. Pero fue cedido con unas condiciones por parte de la Católica. Jurídicamente eso no es así. Debía retornar a la Católica. Esperamos los turnos, por favor, de tener el micrófono. Vamos a dejar un turno de intervención a la mesa, ¿vale? Con las aportaciones que ha habido. Y después del turno de intervención de la mesa se podrán hacer más preguntas. Bueno, más intervenciones. Es igual que no está entendiendo. Es una llamada al orden. Le paso la palabra a Jordi, que de la Sí, yo quería hablar y quería, yo quería hablar, a la señora que ha intervenido la primera, yo presentarle todos mis respetos y mi cariño a usted y a toda su familia, pero creo que a mí ya lo ha comentado. Cuando hablamos de que es un edificio de golpistas, estamos hablando de los dirigentes que llevaron todo el alzamiento y tal. Por supuesto, sabemos que en Navarra, todos los que murieron en el Frente Nacional, había muchísimos, y las familias de los asesinados también hay, obligados a ir, y que luego murieron en el Frente y han estado durante muchos años
en las listas de caídos por Dios y por España. Cuando hablamos que el golpismo, hablamos de los dirigentes, no de las víctimas, digamos, forzadas, muertas porque además sí que ha habido gente que a nuestros hombres se han ido a protestar diciendo, oye, que a mi abuelo que lo obligaron a ir porque él era de izquierdas, está su nombre también en el momento de los caídos, y decís que lo mismo que dice usted. O sea, hay que aclarar ese tema. Simplemente quería responder eso. Y mis respetos a usted y a su familia. Hay dos palabras que hay al fondo pedidas. Sí. Estas dos y cerramos. Sí, quería hacer tres partes, una intervención. La primera, yo quien hablaba al principio, hay dos párrafos del manifiesto. Las 26 asociaciones que estamos por el derribo y las fechas del derribo, además de eso, tenía unos principios. Y yo quisiera que se tuvieran en cuenta. Primero, un principio donde debe tenerse en cuenta a los familiares y a las asociaciones de familiares antes que a los técnicos y políticos. En este caso, los políticos, los arquitectos y los demás. En cuanto a la intervención también de esta señora, hay que tener en cuenta que de los 8 enterrados allí, 2 no eran caídos del cielo. No cayeron en ningún frente. Incluso uno casi el primer día de la guerra. De otros 3, precisamente el familiar de esta señora había solicitado ya hace tiempo que se sacaran de allí. Munagui de Cascante se pegó un tiro en un cuarto y estaba enterrado, y su familia también pidió que se sacara de allí. Y incluso el nieto de Mola, cuando se fue a hablar con él, y esto es de primera mano, quería que se sacara de allí, y de hecho dijo que se sacara el cadáver de su abuelo sin, él no quería que se hiciera ninguna fiesta y sin que se enteraran a dónde se iba a llevar. Y de hecho se sacó el día. Lo más grave que ha ocurrido en esta sala es precisamente la intervención de este chico, señor. Y ha tenido 2 partes muy fuertes. Primero, nos ha dicho que seremos responsables y a ver si queremos una guerra civil. Y segundo, estamos en una democracia y los políticos pueden tomar una decisión sobre los bienes que hay allí, de acuerdo también con la ley. Pero él ha estado dispuesto a decir, además de que nosotros vamos a empezar la guerra civil, él defenderá ese edificio con uñas y dientes y se pondrá delante. La gravedad de estas manifestaciones son terribles, donde la decisión de todo lo demás, de la sociedad o de los políticos que nos representan, él va a poder hacer que no se termine. Arantxa León, buenas tardes a todos. Estar hablando de un monumento del calibre fascista y carlista que denota también hay que ponerlo un poco en la situación que estamos actualmente. Hoy en día hablamos de que si hay que tirar, que si no hay que tirar. Yo creo que este elemento, en cualquier país europeo, exceptuando esas cosas del neomusolinismo que existe hoy en día en Italia, ya no quedan. Se eliminan y punto. Y yo creo que aquí la eliminación del derribo de este edificio, ¿por qué? Sinceramente, por dignidad ciudadana, por dignidad democrática y por dignidad republicana. Creo que tiene que ser eliminado. Muchas gracias, Carlos. Pues dejamos ya la mesa que vaya finalizando, un turno breve para cada persona de la mesa, si puede ser, y terminamos. Ya, pero es que si hay una, igual hay 2, igual hay... Que levante la mano que quiere intervenir. 2, venga, vamos a dejar 2 muy rapiditas, a ver si podemos ser breves, y cierra la mesa. Gabón, yo voy a leer una carta que me ha dado una nieta de un fusilado que todavía están sus restos esparcidos por Cajonar. Voy a leer solamente un resumen, las últimas frases. No se puede perder la ocasión de abrir la ciudad derribando lo que llena de vergüenza a todo un pueblo, víctima de la locura de unos pocos. No solo es por las personas asesinadas, es sobre todo por la dignidad como pueblo. Hagamos un monumento abierto, una puerta, un arco, una cortina de agua, que haga que pase la luz, el aire,
que limpie el ambiente y lo purifique. En definitiva, un espacio de encuentro, sosiego, calma, meditación, que transmita solidaridad, generosidad, interés por los demás. Hay que movilizarse por las causas sociales. Caídos de demolición, única solución. Bueno, yo también soy nacido a la sombra de ese monumento y viví toda mi juventud y mi infancia, porque vivimos en Carlos III en el 28 en piso de alquiler, pero ahí vivimos toda la familia cuando vinieron mis padres del pueblo. Y desde luego yo, comentando con algunos de mi edad que vivían también por la zona, siempre hemos dicho que era una zona para nosotros absolutamente fría, que vivíamos absolutamente de espaldas. Nosotros no jugábamos jamás en la plaza del Conde Rodezno, ni patinábamos ni andábamos en bici ahí. Teníamos otros espacios, pero en general todo el mundo de esa zona, ¿no? Teníamos la Plaza de la Cruz. No teníamos esa iglesia, estaba San Francisco, estaba San Miguel, estaban los capuchinos. Era una zona que hasta los porches son hostiles. Yo no sé si incluso hoy en día, paseando de noche con toda la iluminación que hay, tiene algo, transmite muy malas vibraciones, es muy tétrico, muy siniestro. ¿Por qué? No lo sé. No sé si estos tres señores que hay ahí han impregnado con su espíritu también los cimientos de toda esa zona, pero esa es la realidad. Yo incluso tenía una tía que vivía ahí con el Rodezno y la asomaba muchas veces al balcón de su casa y bueno, he contemplado eso infinidad de veces, ¿no? Y sin embargo nunca me ha atraído. Aún os diré más, a final de los 60 se construyó una asociación juvenil, el Betty Gazte, que estaba ya al otro lado de lo que es ahora la parroquia de Cristo Rey, y es que nunca se nos ocurrió a ninguno, ni por curiosidad, acercarnos a ver aquello, ¿no? Era algo que repelía, sin tener todavía una conciencia política de nada, pero imponía, ¿no? Yo de pequeño recuerdo que mis padres me llevaban, pues no sé, hasta el tenis, porque había exhibiciones ecuestres abiertas para la ciudad, para las monjas blancas a merendar, ahí a la Fuente de la Teja, pero desde luego siempre estaba, yo lo recuerdo siempre como desierto, esa zona de lo que queda entre la piscina, el estanque y la entrada principal, ¿no? Entonces yo creo que siempre hemos vivido de espaldas a él, no solamente la ciudad, sino incluso los vecinos de esa zona del ensanche. Me ha llamado la atención también que en estos últimos días se ha comentado el tema de que la gente que está por la demolición es iconoclasta, y me parece de una hipocresía feroz por parte de la derecha que se apunten ahora a defender con uñas y dientes, he oído antes por detrás, ese monumento, cuando jamás han salido ni han dicho una palabra de las agresiones urbanísticas que ha sufrido esta ciudad en elementos que caracterizaban muchísimo su personalidad, ¿no? Como puede ser el Euskalhai, no digamos nada de la Plaza del Castillo, la propia cárcel, cantidad de fachadas de todos de las tiendas, de los comercios de lo viejo, que tenían una gran personalidad, como cuando nos pasa cuando vamos a Bayona y nos parece qué bonito Bayona, pues así mismo, de ese estilo era. Y sin embargo, se ha ido demoliendo todo eso sin que estos pamploneses o pamplonicas tan amantes de su ciudad hayan hecho nada por ello, ¿no? Y finalmente, yo creo que muchos de los que están aquí se han tenido que sentir heridos cuando se ha argumentado con el tema de la inmigración y del paro juvenil. Precisamente decir ese tipo de temas al colectivo que organiza la charla de hoy, que si algo hace es batirse el cobre en esos espacios, pues me parece, en fin, o de desconocimiento o de muy mal la leche, ¿no? Nada más, eso. Muchas gracias por su comentario. Siento a todo el mundo que os he cortado, pero ya sabéis que es para que dé tiempo, no porque os sea interesante lo que digáis, y si os parece ahora ya finaliza la mesa con un turno breve para cada una de las personas. Bueno, a ver, pues simplemente señalar que desde mi punto de vista yo creo que la solución sobre este tema pasa
pasa por una modificación de la ley foral, visto que no nos hicieron caso cuando presentamos unas enmiendas a la ley estatal de memoria democrática. La única opción sería reconducir el tema aquí, con una ley propia. Y yo, bueno, pediría a los partidos integrantes del gobierno de Navarra actualmente que hagan una proposición de ley en la que se hable claramente de que este monumento es un elemento contrario a la memoria democrática y que se eliminen todas las cortapisas legales que brindan actualmente cualquier actuación sobre él, lo cual bueno, pues, tampoco supondría gran trabajo. Si quieren, bueno, las enmiendas se las podemos hacer aquí mismo, vamos. Y nada, eso. Nada, yo como para terminar, pues un poco lo que decía en la intervención. Yo pido claridad a todos los agentes políticos que se definan claramente cuál es su posición para que intentemos llegar a un consenso para el derribo con toda la seguridad jurídica necesaria y bueno, y no hay mucho más que decir, ¿no? Apostar por el derribo con seguridad jurídica y los partidos políticos que están gobernando en el gobierno de Navarra y en el territorio de Pamplona que se mojen. Simplemente, yo estoy aquí hablando en nombre de una asociación de memoria, pero tengo que aclarar que yo no soy familiar directo de ningún represaliado directo. Yo soy represaliado en el sentido político y democrático, como todos hemos sido represaliados en el franquismo, ¿no? Y luego por esa maldita inclinación que tenemos algunos de estar con las víctimas. A los ponentes su participación, a todos vosotros también, a quienes habéis asistido a esta charla y pediros desde la organización, desde Contigo Zurekin, que estéis atentas a los siguientes actos que vamos a hacer, porque esta es una campaña en la que vamos a seguir y vamos a poner mucho esfuerzo. Y la siguiente cita va a ser el 7 de mayo aquí mismo, con una conferencia a cargo de dos expertos, dos historiadores del arte, con un título muy sugerente que es ¿quién tiene derecho a tener monumentos? Muchas gracias.